Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro. La cuestión es que el muy picarón digo, de mis compañeros, de nuestros compañeros, nuestros productores, Josi Gutiérrez, El abuelo. el abuelo de todos nosotros, El abu. intituló esta edición de Un Cuento Chino como El Abuelo Picarón. Y se sabe que en Un Cuento Chino a nosotros, a Sol y a mí, nos gusta sorprendernos junto con la audiencia, que no sabemos nada de la historia, pero que evidentemente debe tener como protagonista al menos a algún abuelo gustoso, deseoso de hacer bromas. Estamos en línea ahora con un oyente nuestro, a juzgar por lo que vemos, porque lo tenemos aquí en nuestro salón de usos múltiples, es muy pibe, es bastante joven, así que muy probablemente pueda llegar a ser nieto en la vida real de José Gutiérrez, se lo vamos a preguntar. Sí, sí. Se llama Sebastián y es el narrador de este cuento chino de hoy llamado El Abuelo Picarón. Hola Sebas, acá Sol y Nico te saludan, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, bienvenido, Bien, Sebas. bienvenido. ¿Sos muy pibe como pareces? Muchas gracias. Tengo 21 años en realidad. Sos Tengo re cara de pibe. nene. Sos Pibe, re pibe, pibe, 21 re pibe. pibe, re pibe. Che, Sebas, contanos, tenés 21 años, ¿en qué vivís? Vivo acá en Campana, no sé si conocen, cerca de Me Zárate. suena, sí. El Bueno, perdón, puente de chicos. Brazo Largo. Para Sí, yo durante mucho tiempo confundí Campana con City Bell. ¿Lo pescaron? Ay, qué bien. ¿Lo pescaron? Me encantó. Bueno, seguimos. Y escúchame, Sebas, ¿a qué te dedicas? Estoy trabajando en una carpintería y soy estudiante. Ah, ¿Qué estudias, qué- Seba? Eso. Quiero saber, Nico. Sol, quiero saber. Medicina. Medicina. Medicina, por suerte. ¿Por qué Muy por bien. suerte? No, Porque es tuvieron un una carrera año que tranqui los me gusta médicos. mucho. Claro. Ah, porque te Tuvieron un gusta. año Exacto. Che, Sebas, y el abuelo Picarón del título de este cuento chino del que nosotros no sabemos nada, ¿era tu abuelo o el abuelo de algún amigo, de otro familiar tuyo? No, era el abuelo de uno de mis mejores amigos. Ah, o sea que vos viviste esta historia de cerca en referencia a tu amigo. Yo viví muy de cerca esta historia y la verdad que la tengo con mucho cariño. También con mucha fascinación. Bueno, la verdad que estamos porque de hecho, intrigadísimos. Sí, de hecho, yo formo parte de la historia que les voy a contar porque la viví. me vuelve loco. Qué Estoy bárbaro. intrigadísimo. Sí, yo Estoy también. intrigadísimo por El la historia abuelo del Picarón se Picarón. llama y es una historia de terror. Así que no me quiero imaginar por dónde Sí, viene. parece el título de una película de Emilio Dizzi, pero Sí. no, es un cuento chino. Así que, Sebas, sos muy pibe, calculo que esta historia tiene pocos años, porque vos mismo tenés pocos años. Así que, ¿cómo, cuándo, dónde empieza? ¿Cómo la empezás a contar? Esta historia arranca cuando yo era más chiquito todavía. Yo a mi amigo Diego lo conozco desde chico. Iba a jugar a su casa siempre. Y siempre todos tenemos un amigo que la casa la presta a él, que es la casa predilecta para juntarse. En este caso, en el terreno de él, había dos casas. En una vivía el abuelo y en otra vivía él con sus padres. Nosotros nos juntábamos en la casa del abuelo. ¿Por qué? Porque para dejarnos tranquilos y para que los padres puedan dormir, el abuelo se cruzaba de casa y nosotros nos podíamos quedar ahí. Entonces arranca desde cuando yo era muy, muy chiquito. Y el abuelo lo que tenía era que aprovechaba cada momento para venir a asustarnos. Nosotros nos quedábamos en la casa de él y cuando los padres de mi amigo Diego lo mandaban a ver qué estábamos haciendo, él venía y nos asustaba. A veces se ponía máscaras, a veces nos movía las cortinas. Nos Qué gritaba. jodón el abuelo, ¿eh? Claro, qué Qué jodón, miedo, claro. Muy, muy jodón. Y nos contaba una historia, que mi amigo Diego también,
de que en esa casa se veían cosas. Que en esa casa, alrededor de la pileta, se veía una mujer de blanco, que en esa casa se veían sombras. Y nosotros, conociéndolo al abuelo y a Diego, nunca le creímos, porque era una persona bastante picarona, bastante jodona, y nos asustaba. Entonces no le creíamos. Y con el pasar de los años, nosotros ya éramos adolescentes y el abuelo había fallecido, hacía muchos años ya. Nos seguíamos juntando, pero en la casa de él. ¿Qué pasa? Cuando nos juntábamos en la casa de él, por lo general éramos varios chicos. Un día quedamos mi amigo Diego y yo nomás. Los padres vienen, nos avisan que van a comprar comida para que nosotros podamos cenar, y nosotros nos quedamos jugando a la Play. Pasa que esa noche, jugando a la Play, había un ventanal enorme que tiene en la casa, y ahí en unas cortinas pesadas, grandes, de esas cortinas que son de tela pesada. Nosotros, jugando a la Play, vemos que se mueve la cortina y pasa una sombra atrás. ¿A dónde daba ese ventanal? ¿A la zona esa de la pileta que contabas? Sí, va al patio del fondo de la casa de él, que es compartido entre estas dos casas que les comentaba, y da a esa pileta. Y vemos pasar esa sombra que les comentaba. A lo cual yo, más chico, incluso de ahora que soy muy miedoso, no me aguanté el miedo. Y los padres se habían ido hacía 10 minutos, no había nadie en la casa, estábamos nosotros solos. Así que como todo valiente que soy, le pedí a mi amigo irnos de la casa y sentarnos en la vereda enfrente. Claro, rajar, el famoso rajemos, claro. Rajemos. Y nos quedamos esperando a que vengan los padres, sentados en la vereda de enfrente. ¿Qué pasa? Yo toda la vida le dije a mi amigo que era un mentiroso, que me estaba haciendo bromas, que me estaba cargando. Y lo único que me dijo fue una sola cosa. Estábamos sentados, yo pálido, y él me mira y me dice, ¿viste? Y se quedó callado el resto de la noche. Lo único que me dijo, ¿viste? Y él se ve que ya está acostumbrado a todo eso. Pero bueno. Seba, para vos fue la primera vez en esa casa y esa aparición o esa visión, pero decís que para tu amigo Diego era algo que sucedía seguido. Él nos contaba que para él era común, que él las veía esas cosas. De hecho, nos las contaba sin miedo, pero nos las contaba con una sonrisa, entonces nadie le creía. Incluso después, cuando yo les conté a mis amigos, empecé a ser yo el que no le creía a nadie. Y él estaba muy tranquilo. Yo, después de eso, imagínate que no quería volver a la casa de él. Se juntaban todos y yo metía excusas. Igual me juntaba, pero de día. Claro. La madrugada ahí debe ser brava. Y después de eso... Continúa, dale. Tengo algunas preguntas para hacerte, pero me encanta cómo estás contando la historia. No, es que después de eso te da miedo volver. Lo que después me tuve que aguantar toda la vida fueron las cargadas de él, que hasta el día de hoy me sigue cargando. Si voy a la casa a jugar a la Play, ahora ya no tengo miedo, agarra, mira a la ventana y se queda mirando, me asusta. Bueno, ya está todo medio superado de mi parte, pero sí, en su momento fue aterrador. ¿Puede ser que el espíritu del abuelo haya encarnado de alguna manera Diego, tu amigo, ¿no? En un doble sentido lo digo. El espíritu en cuanto a presencia, si hablamos de esa noche, y el espíritu de las bromas también, ¿no? Porque por más de que esa vez no fue una broma, la vez de la presencia, de la cortina y de la ventana, evidentemente, con lo que vos contás después, hay algo del carácter bromista que se transmitió del abuelo al nieto. Es que sí, nuestro amigo es muy de hacer bromas todo el tiempo. Diego es así. Y el abuelo era igual, o sea, es un calco. Y o sea, para mí fue él moviendo la cortina como hacía cuando nosotros éramos chiquitos, porque fue lo mismo, la cortina moviéndose y una sombra atrás, que para mí era él.
Qué bárbaro. Y esa casa, Seba, vos contabas que cuando lo viste o viste esa sombra pasar, había fallecido ya hacía mucho tiempo. ¿Qué era de esa casa? ¿Estaba vacía? Eh, ¿Quedaron cosas de él? En esa casa había un cuadro que a mí me asustaba mucho. Después me acostumbré, pero era un cuadro muy, muy viejo en el fondo del abuelo. Pero de cuando era chico, esas fotos de cuando posaban y se veía la pared de fondo, ellos vestidos con el trajecito, moño. Y a mí me asustaba mucho porque eran todos, sí, y la cara seria. Ninguno, viste, que en esa época no sonreían en las fotos. Y la casa quedó así, quedó con todas las cosas de él, salvo por una habitación, que era donde nosotros nos juntábamos a jugar a la Play y a tomar algo. Entonces, en ese lugar estábamos seguros. Ahora, salir de esa habitación, se respiraba otro aire. Pero ¿por qué decís esto, Sebas? Porque vos hasta ahora venís planteando todo como que eran bromas del abuelo, ¿no? Las presencias, los ruidos, los portazos, los golpes, las cortinas que se movían solas, bromas de un abuelo picarón. ¿Vos pensás que a lo mejor algunas de estas manifestaciones extrañas en la casa no hayan sido bromas, sino que hayan sido cosas raras que de verdad pasaban ahí y que a veces se confundían o se enmascaraban por la broma del abuelo? Y si es verdad lo que nos contaba el abuelo, pasaban cosas cuando él estaba vivo todavía. Pero para mí habrá sido él desde el más allá haciéndome una última broma como para que yo me crea todo lo que él me contaba antes. ¿Y qué contaba él antes de cosas que pasaban en la casa? Nos decía que había una mujer vestida de blanco que daba vueltas y vueltas por la pileta, que caminaba por ahí. Nos decía que él por la noche escuchaba risas, que esa era una de sus bromas favoritas. Él tenía una risa muy particular y nosotros, de más chicos, estábamos jugando a la Play, jugando a algo, y él pasaba por el pasillo riéndose. Entraba a la casa sin hacer ruido y pasaba por el pasillo riéndose. Pero nos contaba que se escuchaban risas en esa casa cuando él estaba durmiendo. Qué bárbaro. ¿Y los padres de Diego, Seba, una vez que ustedes ya con el abuelo en el otro plano sentían su presencia o sus bromas, lo pudieron charlar con ellos? ¿Ellos también les pasaba? El día ese que pasó esto, que les cuento que yo estaba en la vereda de enfrente sentado con Diego, tardaron en llegar. Y cuando llegaron se sorprendieron que nosotros estábamos ahí. Y cuando Diego les cuenta por qué estábamos sentados ahí, el padre de él se empezó a reír. Entonces yo no sé si era que estaba acostumbrado a todo eso y ya lo sabía, o que habrá pensado, qué tarados estos pibes, se habrán quedado acá afuera o habrán hecho un chiste y no se aguantaron la broma, qué sé yo. Y la madre nos dijo, no me cuenten eso que me da miedo, y se metió dentro de la casa. Claro. Pero fue esa su reacción. Una de las cosas que me gusta de esta historia es que tiene el contexto como de suspenso, el rubro suspenso y pibes. Me hace acordar a It, por ejemplo, ¿no? A la banda de los preadolescentes que se enfrentan al payaso diabólico, o me hace acordar a Cuenta Conmigo, basada en una novela de Stephen King, ¿no? Donde también están los pibes, los preadolescentes o los adolescentes que van en búsqueda de aventura en el bosque y se encuentran con lo inesperado. Entonces estas historias así de pibes, por lo general el suspenso o el terror hace especial foco en los adolescentes. Carrie, sin ir más lejos, El Exorcista, hablando de grandes obras de la cultura popular. Todas las películas de asesinos seriales, siempre las víctimas son adolescentes, ¿no? Entonces el adolescente como víctima, como sujeto y a la vez como protagonista de las historias de terror es muy sugerente. Ahora, Sebas, ¿esa casa, la casa del abuelo, sigue en la familia de Diego o la vendieron o la demolieron? No, sigue en la familia de Diego. De hecho, el hermano mayor de él está viviendo ahí ahora. Ya tiene familia y se mudó a esa casa. Bueno. Por lo cual, bueno, la remodelaron,
salvo por una sola habitación, todo lo demás es la misma casa, pero remodelada. Bueno, tal vez como para hacer un spin-off de esta historia tendríamos que llamar algún día al hermano de Diego y preguntarle si él también, acaso, escucha cosas raras, ¿no? Y si algo pasa también Sí, en esa habitación, porque esto que contás también, ¿no? Toda remodelada y que una habitación conserve, en principio, digamos, la energía, el corazón de lo que fue ese hogar y hasta los objetos también, puede llegar a ser un lugar donde a veces uno entra y está como pesado el aire, ¿no? Sí, es una habitación como que choca con las demás. Vos venís acostumbrado a cierto tipo de... Entrás por la casa, vas caminando por el pasillo y tenés cierta decoración, ciertos muebles, y entrás ahí y está todo distinto. Es como que quedó en el tiempo esa habitación. Y tiene muchos recuerdos también. Qué julepe, ¿eh? Realmente qué julepe. Me quedo para cerrar con la idea esta un poco inquietante, pero que a mí me gusta, que es la de pensar que a lo mejor el abuelo no era tan bromista, que a lo mejor las bromas eran la broma, ¿no? Claro, que él justificaba cosas que pasaban, ¿no? Claro. Que él bromeaba hacer bromas para no asustar a los pibes. Fíjate el cierre, lo que podría ser el cierre de la historia. A lo mejor los pibes creían, che, el abuelo nos hace broma para asustarnos. Y a lo mejor el abuelo, claro, nunca fue el abuelo. Y a lo mejor el abuelo se hacía el bromista para que los pibes no tengan miedo. Ojo con ese. Y pienso en algo que dijo Seba de se ponía máscaras. Si Bueno. no era el abuelo, ya me resulta algo completamente espeluznante. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un día aparece Nos estaba cuidando. Claro, aparece el enmascarado y ahí afuera, miren para afuera y está el abuelo. Ahí dicen, pará. No. Pero si el abuelo está ahí afuera, abajo de la máscara, ¿quién está? Les dejo esta pregunta para el final. Sebas, muchas gracias, loco. Te mando un abrazo grande. Muy, muy bueno conocerte y compartir este rato. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande. Sebastián, ahí desde Campana. Felices fiestas, no le dijimos. Ya se puede decir felices fiestas, 14 de diciembre. Faltan 10 días para la Nochebuena. Una edición familiar que tiene estas reminiscencias de Cuenta Conmigo, de IT, historias de pibes en el contexto de un cuento chino. Y muchas veces los oyentes nos dicen, pero lo que cuentan los oyentes, los narradores, los oyentes nos preguntan lo que cuentan los oyentes narradores, ¿es mentira o es verdad?